perceptible. De hecho, hasta el momento se dice que está entre 5.3 y 5.6. El Instituto Sismológico de Estados Unidos ha dicho que hasta 5.7. Mucha gente no lo ha sentido. Tenemos a nuestro compañero Jean Suriel, que nos puede arrojar alguna luz justamente, y queremos preguntarle si él lo ha sentido. Jean, cuéntanos. Sí, muy buenos días, Yulisa, Catherine, Nelson y a todos los amigos televidentes. Por supuesto buenos que días, lo sentí. amigo. Sí. ¿Cómo están todos por tu casa? Bien, bien. Lo sentimos en familia, porque justamente me estaba preparando para salir a llevar a la niña al colegio, y en ese preciso instante veo que el edificio está crujiendo, y eso es lo bueno cuando crujen, porque cuando no crujen usualmente entonces se registran esos quiebres en columnas y en la estructura. Entonces el sismo tuvo epicentro al sur de Baní, provincia de Peravia, con una magnitud preliminar de 5.3, y después el Instituto Sismológico lo ha actualizado a magnitud 5.0. Ocurrió en el fondo del mar. Usualmente cuando los sismos ocurren en el mar se emite una alerta de tsunami. Sin embargo, en esta ocasión no se emitió esta alerta de tsunami, porque faltó una segunda condicionante para que ocurra esta advertencia. ¿Cuál es? Los sismos superiores a magnitud 6.5 inmediatamente, provoque o no provoque un tsunami, hay que emitir una alerta de tsunami si ocurre en el mar. Son las dos condiciones que están presentes para que se puedan emitir este tipo de alertas, y actualmente no se ha emitido porque fue inferior a esa magnitud. Repito, un movimiento telúrico de 5, bueno, le decíamos anteriormente 5 grados, pero ahora es magnitud 5.0 al sur de Baní, provincia de Peravia, sentido en todo el territorio dominicano. Nos han preguntado si podrían registrarse algunas réplicas, y sí, usualmente se registran réplicas menores posterior a estos movimientos telúricos. Por ejemplo, la semana pasada ocurrió también en el noreste, en la provincia de Duarte, otro temblor, magnitud 4.4, y después de ese temblor se registraron 12 movimientos más. Claro. Entonces estamos hablando de que República Dominicana se encuentra en una zona muy activa a nivel de estos temblores. Jean, yo tengo una pregunta, porque tú conoces bien de cómo operan las instituciones relacionadas a tanto a la meteorología como a la sismología y otros asuntos de esta índole. ¿Por qué estamos viendo una respuesta quizás no tan oportuna, por calificarlo de la mejor manera posible, de las autoridades, por ejemplo, de sismología? Sismología tardó más de 35 minutos en reportar en su página web la magnitud de este sismo, que por ejemplo el Servicio Geológico de Estados Unidos lo publicó quizás 5 minutos después de la ocurrencia del mismo. ¿Por qué tenemos esta situación y cómo se puede corregir? ¿Qué pasa allí? Sobre todo para hacer, como quien dice, la tarea de cara a un próximo evento, que Dios nos libre. Sí, fíjate, Catherine, para mí particularmente entiendo que es cuestión de recursos, sí, porque el personal que trabaja en sismología, en el Instituto Sismológico Dominicano, que es una sede que depende de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se necesita recursos para poder ampliar todas las herramientas que requiere República Dominicana. A nivel técnico hay un personal cualificado. Sin embargo, por ejemplo, en este caso vemos que a veces ha ocurrido también lo mismo, y creo personalmente que es un community manager que hace falta que esté pendiente 24/7 para poner las informaciones, porque ellos allá, los geólogos que están trabajando, inclusive que madrugan, inmediatamente ocurre un temblor,
ellos hacen los arreglos del lugar, los cotejos, los cálculos, las coordenadas y todo eso por el estilo, y tienen la información en menos de un minuto, porque esa información va también al Palacio Nacional, porque estamos hablando de seguridad nacional. Claro. Entonces, lo que estamos hablando es en la comunicación. Se necesita una infraestructura más acabada para que haya un personal, inclusive si tiene que madrugar, sin problema, para poder actualizar en las redes sociales, que ahora se están convirtiendo en el lugar ideal para las personas actualizarse y enterarse de lo que está sucediendo. Nosotros hemos intentado, Jean, comunicarnos también vía telefónica y nos han contestado, pero nos han dicho que no tienen a nadie necesariamente dispuesto a comunicarse con los medios de comunicación, tal y como tú señalas. Tienes allí a los técnicos, pero no necesariamente están identificados o autorizados, es la palabra correcta, para comunicarse con los medios de comunicación, para hablar con los medios. Y esto genera, por supuesto, un bache. Y en momentos de emergencia es una situación que puede generar muchos problemas, porque si para algo estamos en los medios de comunicación es para orientar. Y hoy nos hemos orientado porque estábamos al aire y te agradecemos, amigo, que además nos ayudes a contextualizar qué es lo que está pasando, pues sobre la base de datos que recibíamos de Estados Unidos, de las redes sociales, gente que nos escribe por Facebook, pero la llamada inicial a sismología no ha recibido la respuesta correcta, precisa y contundente que puede orientar a una acción también de otras autoridades. Entendemos que quizás en los próximos minutos veremos una respuesta del director de sismología de la UAS y estoy de acuerdo contigo, lo decía antes, sabemos que hay un asunto y eso no es nuevo, se ha dicho mucho, que en sismología de la UAS los recursos son precarísimos, pero también es cierto que las personas que trabajan allí tienen todo el derecho, por ejemplo, de acercarse a medios como CDN y manifestar públicamente que tienen una situación precaria con la que no van a poder atender a sus obligaciones frente a una responsabilidad tan delicada como esta. Es cierto, inclusive otros organismos de protección civil también están pasando por lo mismo. Entonces, es que los gobiernos no se han puesto a pensar que la ciudadanía necesita de instituciones fortalecidas. Entonces, hay que hacer la tarea, Sí, no solamente son los grandes ministerios que necesitan grandes recursos, son instituciones, por ejemplo, que velan con la meteorología, la Oficina Nacional de Meteorología, que debiera ser un instituto, no una oficina, porque así entonces, al ser instituto, maneja recurso propio y puede saber lo que le hace falta en Jimaní, por ejemplo, si se dañó la estación meteorológica. No tiene que esperar a que otra dependencia pueda aprobar un presupuesto para comprar esa estación meteorológica, que quién sabe si duró un año afectada. Ese es buen punto, la capacidad de los organismos, el equipamiento. Porque fue en noviembre pasado que se hizo un simulacro, el más reciente. Yo decía que el COE a esta hora debió dar señales de vida, porque es el Comité de Operaciones de Emergencia, para alguna emergencia. Y cuando se hace un simulacro, no es solamente para crear conciencia en la ciudadanía, sino para ver la capacidad de reacción de los organismos del Estado. Que me imagino, en ese simulacro de noviembre, también ellos, a la hora de advertir que había un terremoto simulado, lo hicieron también engrasando, vamos a decirlo así, a sus propios mecanismos. Y ahora no se ha visto esa capacidad de reacción de los entes estatales que están instituidos para este tipo de emergencia. Como dice Catherine, los primeros reportes nos llegan desde Estados Unidos y de otro país. A los pocos minutos, en menos de 5 minutos, y a nosotros nos ha dado dificultades, hemos confrontado dificultades para tener algún tipo de reacción, de mensaje, incluso de medida concreta de qué es lo que ha ocurrido de las autoridades nacionales. Entonces la reacción también debe medirse en esos simulacros. Tenemos, Jean, sí. A propósito de eso que te dice Nelson, tenemos gente reportando cómo ha sentido el temblor en diferentes provincias del país. Se habla del corredor de los muertos, de la cordillera septentrional y de que esto ha llegado hasta Haití, se ha sentido en Turks and Caicos.
Y además en Puerto Rico tenemos reportes hasta de 4.6 en Puerto Rico, en San Juan y en Aguadilla. ¿A qué opinas tú que se debe que se sienta tan lejos cuando el epicentro ha sido aquí apenas en Baní? Bueno, recordemos que la placa del Caribe es unificada, aunque haya fallas en distintos países. Por ejemplo, República Dominicana tiene varias fallas, así también en Puerto Rico. Sin embargo, todas esas fallas pertenecen a la placa del Caribe que pasa por el norte de República Dominicana, al norte de Cuba, inclusive hay una parte de Cuba, del oeste de Cuba, que esta placa la atraviesa, y Puerto Rico y las Antillas Menores. Entonces, como usualmente no se registran movimientos tan frecuentes en el sur de República Dominicana, no habíamos sentido así en conjunto todo este movimiento. El año pasado, por ejemplo, hubo un enjambre sísmico al sur de Puerto Rico que también se sintió en República Dominicana y específicamente ocurrió en tierra. Ocurrió en el mar. Entonces sacudió una gran parte de esta placa del Caribe. Jean, hace pocos días hubo otro evento sísmico en el norte de República Dominicana, cercano a la provincia de Samaná. Se sintió fuerte en Las Terrenas, Nagua, y bueno, menos de unas semanas después tenemos otro evento sísmico. Me gustaría saber, en virtud de tu experiencia, ¿qué arrojan estos datos? Las capas las placas están moviéndose. Esto podría de alguna manera mitigar la ocurrencia de un sismo de mayor magnitud. Sabemos que todos los datos sobre este particular deben ser ponderados con cuidado, ¿no? Pero sabemos que hay ciencia sobre esto. Sí, por supuesto. Fíjense que las placas tectónicas están en constante movimiento. Le podríamos decir que es un ser vivo porque se mueve varios centímetros al año. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vuelvo y repito, la región del Caribe es una zona de las... son varias, son 5 zonas, grandes zonas, y el Caribe pertenece a esa lista. Por ejemplo, está Japón, está Chile, está México y, por supuesto, que está nuestra zona en la región del Caribe como las más activas a nivel de movimientos telúricos. Es el caso, por ejemplo, de República Dominicana, que tiembla diario entre 4 a 6 veces, pero no lo sentimos porque son microsismos, son pequeños movimientos que oscilan entre magnitud 2 hasta magnitud 3.5. En ocasiones lo sentimos, en otras ocasiones no, pero esta vez sí lo pudimos sentir porque fue un movimiento bien fuerte de magnitud 5. ¿Qué sucede con los movimientos de las últimas semanas? Totalmente normal. Es usual, diario, tiemble en República Dominicana, en Puerto Rico, pero por la magnitud muy baja no lo sentimos. Jean, gracias, qué bueno que siempre estás ahí para nosotros y que podemos contar contigo en cualquier momento. Sí, mira, a propósito... Siempre la orden. Gracias. Jean, a propósito de reacción, estoy viendo en Google aquí que reaccionó a los 2 minutos y mandó un mensaje. Es probable que hayas sentido un temblor, magnitud inicial estimada en 5 grados aproximadamente, 40 millas de distancia. Presiona para obtener más información. Eso fue antes de 2 minutos. Eso es en Google. En Google. ¿En Google? Automáticamente. Miren,